Hoy vamos a leer y el sermón se trata de el reino de los cielos. ¿Ya cuántos nosotros sabemos del reino del cual somos parte? Somos parte de Chile y naturalmente sabemos ciertas cosas, como que la bandera tiene ¿cuántos colores? 3 colores, blanco, azul y rojo. 3 colores son los de la bandera de mi corazón. Esto es un poema que aprendimos todos cuando chiquititos, porque somos parte de este país. Queridos, sin más preámbulo, vamos a leer, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo 13, en el versículo 44. Les voy a pedir que se vayan poniendo de pie para que podamos leer Mateo 13, 44. Bien, leemos y dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Oremos. Señor, gracias Dios por tu palabra fiel, verdadera, Señor, que es capaz de transformar nuestra vida. Pedimos, Señor, que podamos ser exhortados esta mañana por tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestra meditación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, queridos. Existe un dicho que dice algo así: los árboles no te dejan ver el bosque. Yo creo que todos nosotros lo habremos escuchado alguna vez o nos habrán dicho ese dicho cuando estábamos enfrentados a una situación de aparente fácil resolución. Sin embargo, nosotros, súper tosudos o simplemente porque no éramos capaces de ver lo que estaba ocurriendo, no nos dábamos cuenta de que la solución efectivamente estaba ahí. Y podemos pasar durante años delante de algo de inmenso valor sin reconocerlos. Y puede que muchos incluso nunca vean aquello que tiene mucho valor en su vida. Como dicen por ahí, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que lo encuentra. La parábola del tesoro escondido nos presenta precisamente esta realidad, queridos. El tesoro permaneció oculto probablemente por mucho tiempo. Muchas personas pudieron haber transitado por aquel campo, porque recordemos que estaba en un campo, lo esconde. Pueden haber transitado muchas personas por ese campo, pueden haber incluso trabajado en ese campo, pueden haber incluso vivido cerca de ese campo sin jamás llegar a haber descubierto aquel tesoro. Del mismo modo, querida Ivo, el reino de Dios está presente y Dios ha dado suficiente revelación de sí mismo en la creación. Es lo que hemos visto nosotros en el libro de Romanos. Dicho sea de paso, este es un paréntesis del libro de Romanos. Sin embargo, el hombre natural, afectado por el pecado, es incapaz de reconocer la gloria de Dios y la excelencia de Cristo. El problema entonces, hermanos queridos, no es la ausencia de la revelación, sino la ceguera espiritual del ser humano. Es necesaria la obra soberana de Dios para abrir nuestros ojos y permitirnos contemplar este gran tesoro que es el reino de los cielos. Un ejemplo de ello precisamente es la forma en que Jesús expresa esta palabra. Esta parábola se encuentra en Mateo 13 y en el capítulo 13 del libro de Mateo, previo a esta parábola, habían 4 otras parábolas. Jesús generalmente, para hablar de las verdades del reino de los cielos, usaba parábolas que tenían como por objetivo decir algo ocultando, por así decirlo, una gran verdad. Las 4 parábolas que él había exhortado en los primeros versículos de Mateo 13 son la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. Sin embargo, cuando la multitud se fue, después de haber escuchado estas parábolas, los discípulos van a Jesús y le dicen: necesitamos que nos expliques la parábola
de la cizaña del campo. Porque si bien, como dijimos, las parábolas eran el principal medio de Jesús para dar a conocer las verdades del reino de los cielos, habían cosas que se ocultaban en estas parábolas. Entonces, ¿Jesús qué hace? Precisamente les explica a ellos la parábola del trigo y la cizaña, que es la que les generó a ellos mucha duda, y posteriormente da a conocer nuevas parábolas, ¿ya? Dentro de las que está esta parábola, que es la que nosotros conocimos ahora, que es la del tesoro escondido. Es en este contexto entonces que tenemos estas 4 parábolas, que son la de la perla de gran precio, la del tesoro escondido, la red recogedora y la parábola de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Entonces, queridos, entendiendo aquello, podemos entonces resumir esto. Hubo 4 parábolas de las que mucha gente no entendió mucho. Entonces, al preguntarle a Jesús, explícanos, por favor, de qué se trató una de estas 4 parábolas, al preguntarle entonces los discípulos, explícanos esta parábola, Jesús da a conocer nuevas parábolas para que ellos entiendan ya claramente. Porque le preguntaron a Jesús, ¿por qué hablabas por parábolas? Y él dice, en el fondo, porque no todos pueden conocer estas cosas, más a ustedes sí les he dado a conocer estas cosas. Y ahí explica esta parábola. De hecho, hermanos queridos, acá un spoiler. Al finalizar este sermón, nosotros deberíamos tener mucha claridad de cómo es el reino de los cielos. Porque al finalizar Mateo 13, Jesús le pregunta con estas nuevas parábolas, las que eran más claras, le dice, ¿entendieron ustedes entonces todas estas cosas? Y ellos responden, sí. Entonces, de algún modo, queridos, hoy vamos a tener mucha claridad de cómo es el reino de los cielos. Entonces, el primer punto del sermón de hoy tiene que ver con que el reino es un tesoro que solo puede verse por gracia. Sabíamos esto, ¿no? Amén. ¿El tesoro cómo estaba? Dice el versículo que nosotros leímos. ¿Cómo estaba el tesoro? Inicialmente. Escondido. Muy bien. El tesoro, el reino de los cielos, estaba escondido. No porque Dios haya decidido ocultarse completamente del hombre, sino porque, como señalamos anteriormente, el pecado ha cegado completamente el entendimiento humano. Las Escrituras enseñan que el hombre natural no puede percibir ni valorar las cosas espirituales sin la intervención de Dios. Nosotros podemos valorar el Evangelio, podemos estar acá un domingo a las 11 de la mañana, estemos asados de calor en verano o estemos muertos de frío en invierno, solamente porque valoramos las cosas espirituales. A quien que no haya entendido aquello es porque el Señor no le ha abierto los ojos. Romanos 3, del 10 al 11, nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el tesoro efectivamente está escondido a los ojos de un hombre natural, de un hombre pecador. El corazón del hombre natural está tan cegado que no puede ver las maravillas del reino de Dios. Es imposible para él. Esta parábola describe a un hombre común, como ustedes, como yo, que iba por la vida despreocupado, disfrutando de los deleites de este mundo, pensando que esos deleites eran todo, absolutamente todo lo que había en la vida. ¿Cuán perdidos estábamos, hermanos? Había mucho, mucho más y de inmenso valor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos queridos, aquellos tiempos cuando no valoraban el Evangelio como lo que es? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Tras qué cosas iban? ¿Cómo eran las luces de este mundo? David Platt, que tiene una serie de libros que inicia con uno que se llama Radical, dice que vivimos en una época en que el sueño americano de algún modo predomina. Estamos dominados por el avance personal, la autoestima y la autosuficiencia, por el individualismo, el materialismo y el universalismo. Hoy en día la oferta programática de este mundo es que todo es Dios menos Dios. Tú eres Dios, la naturaleza es Dios, tu mascota es Dios,
El trabajo es Dios, el dinero es Dios, los estudios son Dios, las distracciones son Dios, la fiesta es Dios, bailar, subir cerros, todo aquello es Dios, menos Dios. Tras esas cosas íbamos en general, no que cada una de ellas sea mala en sí misma, sino que apartado nuestra mirada de Cristo no podemos disfrutarlas ni glorificar a Dios haciendo cada una de ellas. Sin duda, esta es una oferta que se adecúa a cualquiera sea el deseo del corazón humano. Hay una oferta absolutamente para todo, hermano, para todo. Y tras esas ofertas íbamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol Pablo, entre los que se pierden está encubierto, entre los que no han conocido a Cristo. Nosotros en aquellos tiempos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que todos aquellos que no han conocido, ustedes cuando no habían conocido a Cristo, antes de llegar al Señor estaban deslumbrados y ciegos por la oferta programática de este mundo. ¿Para qué? Para que no alumbre la luz de Cristo. Aquellos éramos nosotros, todos nosotros. Pero queridos hermanos, Dios en su gracia soberana, ¿cómo se llama esta iglesia? Iglesia Presbiteriana, gracia soberana, soberana gracia. Como el nombre de esta iglesia, Dios nos abrió los ojos y lo hizo por amor. 2 versículos después de lo que acabamos de leer en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Dios con la misma facilidad que hizo que se creara el sol, que hizo que se crearan las estrellas, que distinguió de las tinieblas la luz, con la misma facilidad que lo hizo, en su amor fue capaz de iluminar tu corazón, iluminar en tu corazón a Cristo para que nosotros podamos llegar a su presencia reconociendo su señorío. Es con la misma facilidad, queridos. Nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver la luz de Cristo. De cierto te digo, le dijo Jesús a un maestro de la ley, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Eso quiere decir, queridos, entonces que el reino es un lugar al cual Dios nos invita y nos empuja a entrar. Esa es la razón por la que nuestros ojos han encontrado el valor de este tesoro que es el Evangelio, el valor de Cristo. No es nuestra inteligencia, aunque sea mucha, no es nuestro mérito o nuestra capacidad espiritual, sino exclusivamente la gracia soberana de Dios que abrió nuestros ojos para contemplar la belleza y la suficiencia de Cristo. Es la única manera por la cual nosotros llegamos a abrazar el Evangelio y a ver este tesoro que estaba escondido. Es porque Cristo nos abrió los ojos a él. Y es tanto el valor de este tesoro, hermanos, que el cristiano no puede sino entender que cuesta ¿cuánto? Todo. Absolutamente todo. Y precisamente ese es el segundo punto de este sermón. El primero es que estaba escondido. Y el segundo es que el reino vale más que absolutamente todo. El hombre de esta parábola, al encontrar el tesoro, vende todo cuanto posee para poder obtenerlo. Todo. No realiza una negociación parcial ni entrega solamente una porción de sus bienes. No empieza como a regatear. Ya me va a quedar con un 10%, un 80-20, 70-30, 50-50. Lo que él hace es entregarlo todo. Y además de hacerlo, además de entregar todo, ¿cuál es la actitud con que él entrega todo y vende todo lo que tiene? ¿Con qué actitud lo hace? Con alegría. Lo hace con gozo. Porque comprendió que aquello que obtiene posee un valor infinitamente superior a cualquier otra cosa que él pueda dejar atrás. Querida Hipo, lo que espiritualmente pasa cuando traemos nuestra vida al señorío de Cristo, lo que pasó cuando tú entregaste tu vida al señorío de Cristo,
Es que reconociste con gozo el reinado de Dios sobre tu corazón y sobre tu vida. Él está reinando sobre tu corazón y sobre tu vida. Es que reconocemos que la salvación de Dios no es solamente para esta vida, sino también para la otra vida. Que la salvación de Dios es para el alma y finalmente también para nuestro cuerpo. Es que reconocemos además incluso en la comunión de nosotros los hermanos que es un privilegio ser de bendición para los demás, para la gloria de Dios. Vivir en comunidad, eso reconocemos con el señorío de Cristo. Eso atesoramos, que el Señor nos salvó, que el Señor nos permite glorificarlo en medio de nuestra comunión. Todo esto, pues, es un tesoro tan inestimablemente precioso que quien lo obtiene está dispuesto a entregar todo lo que puede interferir con la obtención de este tesoro. Este es el tesoro supremo porque satisface plenamente todas las necesidades del corazón. Produce paz y una indiscutible, una indudable y una maravillosa paz interior y satisfacción interior. Hace unos meses atrás, hablamos de Filipenses, ¿lo recuerdan? El gozo, precisamente estad siempre gozosos. Esa era una invitación que nosotros teníamos, a estar siempre gozosos. Y citábamos en esos sermones a Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards decía que naturalmente el ser humano lo que busca es la felicidad. Todo ser humano busca felicidad. No nosotros porque estemos acá solamente buscamos la felicidad. Todos lo buscan. Éramos hombres y mujeres perdidos en este mundo, caminando por el campo, tratando de satisfacer la sed de nuestra alma con distintas cosas. ¿Para qué? Para ser felices, en definitiva. Nadie anda por la vida buscando entristecerse. Absolutamente nadie. Eso es un absurdo. Todos buscamos ser felices de distintas maneras. Sin embargo, cuando nuestros ojos no habían sido abiertos para ver las realidades del reino, nosotros íbamos por el campo, caminando, atrás de todas estas cosas descritas, echándole cosas a la vasija de nuestra alma, le echábamos más y más y más y más cosas a nuestra vasija sin que se llene. Éramos insaciables, siempre nos faltaba algo. Estábamos a punto de alcanzar la felicidad y lo logramos, pero nos dimos cuenta que esa felicidad se nos desvanecía completamente. Íbamos caminando por ese campo, en una de las tantas caminatas, cuando de pronto, sin más, como todos los días, nos encontramos con un maravilloso tesoro. Nos encontramos con la dulzura de Cristo, hermanos queridos, y nuestra sed por fin fue saciada, porque pudimos abrazar nuestro real propósito, glorificar al Señor. Nada de lo que le echábamos a la vasija saciaba nuestra alma. Solamente fue capaz de saciarlo la dulzura de Cristo. Por eso que el hombre fue gozoso y no con otra actitud, no fue titubeante, no fue con tristeza, fue gozoso y vendió todo lo que tenía porque se dio cuenta que valía ese tesoro absolutamente todo. Y porque nos dimos cuenta de que todas las otras cosas que perseguíamos eran absolutamente vanas. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 4:17. Querida Hipo, es necesario en este punto hacer un gran recordatorio. El creyente abandona la antigua manera de vivir porque ha encontrado algo infinitamente mejor. Encontró a Cristo mismo. El apóstol Pablo constituye para esto un gran ejemplo, un ejemplo extraordinario de esa realidad, del cambio que se genera. Antes de su conversión, confiaba en sus méritos religiosos, perseguía a la iglesia y vivía para sí mismo. Sin embargo, después de encontrarse con Cristo, él tenía un tremendo currículum, hermano. Cuando se inició la serie de Romanos, el pastor Saúl nos expuso el currículum del apóstol Pablo y era gigante. Sin embargo, él declaró lo siguiente, después de encontrarse con este tesoro del Evangelio. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor
de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El mismo apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queridos, la conversión no consiste simplemente en abandonar ciertos pecados o modificar algunas conductas. No es solamente eso la conversión. La conversión implica un cambio de señorío, de ciudadanía, de propósito y de afectos. Cuando contemplamos el valor incomparable de Cristo, comprendemos que perderlo todo por Él no constituye en absoluto una pérdida, no estamos perdiendo nada, sino que constituye, sin duda, una inmensa ganancia. Cristo es el Rey de este reino. ¿Estás al tanto, querido hermano, que esto te cuesta absolutamente todo? ¿Estamos al tanto que este hombre fue y vendió todo? ¿Que a nosotros nos debería costar absolutamente todo? ¿Lo sabemos? ¿Lo vivimos? ¿Qué aspectos de nuestra vida no estamos entregando al Señor, a su señorío? ¿Qué aspectos no le estamos entregando a Él? Porque el Señor ya está reinando. Para quienes estamos unidos a Él, el Señor es nuestro Dios. Nosotros no somos como estos jóvenes que con mucha negligencia en sus cuidados apelan a la emancipación. ¿Qué es la emancipación? Es ya no estar bajo el cuidado de alguien y estar bajo el cuidado de sí mismo. Nosotros no fuimos rescatados del pecado para ser emancipados y dejarnos a expensas de nuestros propios corazones, porque están las concupiscencias y sería como volver atrás. Nosotros fuimos expuestos a un señorío. ¿Estamos al tanto entonces que nos cuesta todo? Y es necesario, hermanos, en nuestra vida considerar siempre estas verdades. Como Cristo señaló, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tiene que costar todo. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué te está costando, querido? Que ponemos nuestra mano en el arado y nos vemos tentados a mirar hacia atrás. Miramos algunas luchas, algunas dificultades o por el contrario, algunas comodidades. Tu vida no necesita de grandes cosas, está bien, trabajo, familia, sin nada, sin absolutamente nada. Puedes descansar, es una taza de leche tu vida. Eso es mirar para atrás. O cualquiera sea la oferta programática de este mundo o del diablo, tenemos que mirar a Cristo. En Él hay plenitud de gozo, tanto que el peso de todo aquello que puedas estar mirando para atrás, al ser expuesto frente a la cruz, cae. Para mí es imposible, esa es la palabra, imposible, cuando estaba escribiendo este sermón, no imaginarme al peregrino del libro El progreso del peregrino, que es el libro más citado por mí mismo acá muchas veces. Cuando Cristiano se da cuenta y se le abren los ojos de la devastación que venía, él inicia su peregrinaje y tenía que llegar a la cruz. Y él iba con una carga súper pesada, una carga muy pesada, con todas estas cosas del mundo. Y cuando llega a la cruz hay una imagen que en los libros hermosos de estos de los niños, los ilustrados, es maravillosa. Es la cruz de Cristo, Cristiano ahí, y las cargas en el suelo. Porque eso es lo que ocurre cuando miramos a Cristo. Todas aquellas cosas que nos pesan sobre nuestros hombros, preocupaciones o comodidades, sea lo que sea, cae cuando nosotros miramos al Señor y entendemos en el fondo de nuestro ser que lo cuesta todo. Y es así, queridos, entendiendo que el tesoro estaba escondido, que el Señor, por la gracia que hay en Él, decidió abrirnos los ojos para valorar este entrañable y gigante tesoro. Es entendiendo que nos cuesta absolutamente todo, es que pasamos al tercer punto de este sermón. Y es que el reino de los cielos redefine completamente nuestra identidad. Y aquí este tercer punto es un llamado a la cautela. ¿En qué sentido?
en que con frecuencia las personas suelen definirse a sí mismas por aquellos que no son. Se definen como en contraste. Un ejemplo de aquello es el siguiente. Imagínense un grupo de música, una banda de música. Tenemos un cantante, 3 coristas, no el grupo Leipo, una guitarra, una batería, 2 guitarras, pongamos, una batería, un bajo. Harto instrumento. Imagínense que le preguntamos nosotros al baterista, en este ejemplo, ¿cuál es tu rol en la banda? Y el baterista dice, no soy guitarrista. Ya, pero ¿cuál es tu rol en esta banda? No soy bajista, dice el baterista. Ya, pero tu rol, ¿cuál es? No canto, no toco el piano. Y como cristianos, muchas veces corremos el riesgo de identificarnos nosotros de esta misma manera. Suena absurdo, él no dijo ninguna mentira, porque no es guitarrista, no es bajista, no es cantante, es baterista, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces corremos el riesgo de definirnos de la misma manera. ¿Cómo describes el cristianismo? Nos preguntan, tal vez, nuestros amigos no cristianos, oye, ¿qué hace un cristiano? Y nosotros decimos, no, es que ya no hago lo que hacía antes. Entonces, ya no robo, si había algún ex ladrón por acá, rehabilitado. Ya no me embriago, o no me curo, si acaso sonaba muy ciútico aquello. Ya no hago tal o cual cosa. Cuidado, hermanos, como cristianos muchas veces corremos el riesgo de identificarnos también de esta forma negativa, como en contraste. Sin embargo, el reino de los cielos no se define principalmente por las prohibiciones o por las cosas que ya no hacemos. No se define por la ausencia de ciertas conductas. Volviendo a citar al apóstol Pablo en la misma cita que ya usamos, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La esencia del reino, queridos, no consiste solamente en aquello que nosotros dejamos atrás, sino en aquello que hemos encontrado en Cristo. En Él hemos recibido una identidad. Las Escrituras afirman lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, son todas hechas. Tenemos entonces, hermanos, una nueva perspectiva de las cosas. Una que está por sobre el sol, como aprendimos nosotros en Eclesiastés. Por eso que es absurdo que el reino de los cielos sea una serie de negaciones. No hago esto, o los cristianos no hacemos esto. Porque de ser así, estaríamos con una perspectiva súper bajo el sol, pues estaríamos valorando mucho aquello que nosotros dejamos atrás. Una vez conversando con un pastor, que ustedes conocen, y no es el pastor Saúl. Este pastor me decía que se encontraba en una reunión de pastores, con otros pastores, o un presbiterio, como le quieran llamar. Y estos otros pastores comenzaron a compartir sus testimonios. Eso ocurrió. Relatando su juventud en el contexto de una vida no cristiana. Entonces empezaron a decir lo que ellos hacían antes, los carretes a los que iban hasta la madrugada, todo lo que bebían, lo que salían con una polola, con otra mujer u otra, y todas las aventuras que ellos llevaban a cabo en esa vida. Y en la medida que iban relatando sus historias, se iban emocionando. Incluso al final terminaron casi como con un suspiro, así como... Así. Entonces ahí me dice este otro pastor, que fue como algo súper extraño, porque pareciera que por un momento aquellos pastores, en vez de estar contando un testimonio, estaban extrañando su vida pasada. Ese es el riesgo, queridos, de no tener claro un propósito. Si nosotros nos centramos solamente en lo que ya no hacemos, podemos echarlo de menos. Sin embargo, en Cristo tenemos tantas riquezas que no hay tiempo para echar de menos lo de atrás. Definirnos por lo que somos o por lo que ya no hacemos es peligroso. Como hijos del Señor estamos llamados a conocer las profundidades de las riquezas del reino de Dios. Debemos ir a los medios de gracia constantemente, a la oración, a la palabra, a la comunión con los hermanos
y encontrar ahí, en la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos, nuestra identidad en Cristo. Más vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados para decirle a otros que hay un gran tesoro en este campo y ayudarles a que ellos puedan ver este tesoro con la exhortación del Evangelio en sus vidas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos nosotros hijos del Señor. El creyente, hermanos queridos, entonces, ya no se define o no se puede definir por lo que dejó de hacer. Sería absurdo, sino por quién es ahora en Cristo. Debemos definirnos por lo que somos en Cristo. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, miembros del cuerpo de Cristo y coherederos con Él. En la práctica, hermanos, somos hijos de Dios, tenemos una vida eterna asegurada junto con Él. Y acá en la tierra somos parte de la IPO, de esta comunidad. En Cristo encontramos nuestro propósito, nuestra identidad, nuestra paz y nuestro gozo. Es indiscutible, no podemos definirlo por lo que no somos ni hacemos. Tenemos que encontrar un propósito en Cristo, de lo contrario vamos a andar perdidos y vamos a vernos constantemente tentados a mirar para atrás. En conclusión, queridos hermanos, la gran conclusión de esto es que Cristo reina actualmente sobre todas las cosas. Cristo reina sobre todas las cosas. Él mismo, después de su resurrección, declaró: toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? En la tierra. El Señor está sentado a la diestra del Padre, gobernando soberanamente toda su iglesia, sobre toda su iglesia y sobre toda su creación. Un día regresará para juzgar al mundo y consumar plenamente su reino. Aquellos que han encontrado el tesoro vivirán eternamente con el Rey y disfrutarán para siempre de todas las bendiciones de su reino. Aquellos somos nosotros. ¿Qué nos va a tocar? Vivir eternamente con el Rey y disfrutar eternamente y para siempre todas las riquezas y las bendiciones de su reino. El hombre de la parábola vendió todo porque comprendió que el tesoro valía infinitamente más de cualquier cosa que él poseyera. De igual manera, cuando contemplamos, hermanos queridos, la gloria de Cristo, descubrimos que nada de lo que dejamos atrás puede compararse con lo que hemos ganado en Él. Nada puede compararse, nada puede provocarnos un suspiro al recordarlo, porque en Cristo tenemos vida eterna y nuestra vasija se llena completamente. El reino abrió nuestros ojos, transformó nuestra vida, redefinió nuestra identidad y nos concede una esperanza eterna. Una esperanza que no nos defrauda, porque en definitiva, hermanos queridos, el verdadero tesoro es Cristo mismo. Cristo es nuestro tesoro. Oremos al Señor. Padre, gracias Dios, muchas gracias Señor, porque abriste nuestros ojos, Señor, cuando íbamos caminando por aquel campo, Dios mío, y pudimos contemplar la belleza de aquel tesoro que entendemos, Dios, que nos cuesta todo. Señor, aquí está tu iglesia, Dios mío, reconociendo tu señorío sobre todo, Dios, reconociendo que gobiernas absolutamente todo y rogándote, Señor, que también gobiernes sobre todos los aspectos de nuestra vida. Señor, vivimos en un mundo con tentaciones, con luchas, con pruebas, en el cual muchas veces nos sentimos angustiados y afligidos. No nos permita, Dios mío, mirar otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Permítenos constantemente, Señor, ir viviendo esta vida en fe y arrepentimiento, disfrutando, Señor, de la nueva identidad que tenemos, Señor, en Cristo. Gracias, Padre, porque este propósito de nuestra vida es glorificarte a ti y gozar de ti para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque cuando no nos podíamos saciar, cuando íbamos defraudándonos de todo lo que hacíamos, encontramos el sentido absoluto a nuestra vida, que es glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta verdad. Gracias, Padre, por Cristo, porque es solamente por el sacrificio de Cristo que tenemos acceso a este reino, Señor.
Gracias por mirarnos en misericordia, Señor, ahí perdidos donde estábamos, e iluminar nuestra vista para atesorar, Dios mío, este gran evangelio. Oramos, Señor, esto y te pedimos una bendición por la hipo, Señor, para que pueda atesorar este tesoro, para que pueda entender que sigue costando todo, Señor, y para que podamos, Dios mío, encontrar nuestra identidad, Señor, buscándote a ti en oración, buscándote a ti en la palabra, Señor, y buscándote a ti y disfrutando y glorificándote a ti en medio de la comunión con nuestros hermanos. Oramos, Señor, todo esto agradecidos, Dios mío, por este don de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.